de aplicación, ¿no? Obviamente en cada ejercicio no se aplican todas las equivalencias, sino que solo algunas. Vamos a leer ahí el texto del ejercicio. Dice que Acofrut DRL es una cooperativa dedicada a la agroindustria. Recuerden que la agroindustria es aquella que vimos en las definiciones al principio, aquella tipo de actividad en la cual se conecta de alguna manera un proceso agrícola con un proceso industrial. En este caso se supone de que la cooperativa tendrá por ahí alguna plantación de jocote. Ese jocote se recolecta y se mete al proceso para la elaboración de las jaleas. Así debemos entender el término agroindustria. Se estima que se necesitan 2.5 toneladas métricas de jocotes para elaborar 1250 tarros de jalea de 375 gramos cada uno. O sea, cada tarro del que se va a producir tiene un contenido de 375 gramos cada uno. Se estima que cada tarro lleva un contenido del 40% de azúcar, ¿verdad? O sea, de todo el contenido del tarro, el 40% es azúcar, por lo tanto el resto es jocote. ¿Cuántos quintales de azúcar se requieren para elaborar los tarros? Esa es la primera pregunta. ¿Y cuántas arrobas de pulpa de jocote se utilizan en la producción? Es bien importante entender que estamos hablando en un primer término de 2.5 toneladas métricas de jocotes, lo cual no es toneladas de pulpa. La pulpa es la comida del jocote, ¿no? Y si nosotros, bueno, todos nosotros conocemos los jocotes y los hemos comido un montón de veces, si nosotros hacemos un pequeño análisis, nos damos cuenta de que de cada jocote la mayor parte de la fruta es semilla. Prácticamente la comida que le llamamos nosotros o la pulpa es el mínimo, que es lo que está alrededor, ¿no? Y sería lo mínimo. Pero eso no es determinante para el ejercicio. Aquí debemos ubicarnos en toda la información que el ejercicio nos da. Vamos a calcular primero cuántas libras de jocote son. Eso no lo presenta el ejercicio, pero para practicar un poco los factores de conversión vamos a pasar primero las toneladas métricas de jocotes a libras de jocotes, ¿verdad? A libras de jocotes. Permítanme. Bien, copiemos ahí el ejercicio para que lo tengamos toda la información a la mano. Bien, vamos como dije, esto de convertir las toneladas a libras, realmente el ejercicio no lo plantea, pero no sé por qué lo puse, ¿no? Pero lo vamos a hacer. Vamos a pasar las toneladas de jocotes a libras. Vamos a usar factores de conversión, solo que ahora lo vamos a hacer pues ya con un esquema preelaborado. Y vamos a poner acá que son 2.5 toneladas de jocote, ¿verdad? Nosotros sabemos que una tonelada, ¿verdad?, equivale a 10 quintales, ¿verdad? Acuérdense que la tonelada métrica son 10 quintales, la tonelada corta son 20 quintales y la tonelada larga son cerca de 22 quintales. Entonces en este caso estamos hablando de tonelada métrica, son 10, ¿cómo se llama? 10 quintales la tonelada. Y luego sabemos nosotros también que un quintal equivale a 100 libras.
Entonces acá vamos a hacer la multiplicación, igual 2.5 por 10 por 100. Multiplicamos todo lo de arriba y prácticamente en la parte de abajo nos queda únicamente el número 1. Aquí no puedo tachar, ¿verdad? Pero usted sabe que tonelada se elimina con tonelada, quintal con quintal, y nos quedan libras. Entonces son aproximadamente 2.500 libras. 2.5 toneladas de jocote equivalen a 2.500 libras de jocote. De jocote, o sea, la fruta completa. Ese es uno de los problemas de este tipo de frutas, que se aprovecha un mínimo de la fruta, ¿verdad? El resto, la mayor parte es semilla, y pues la semilla, al menos yo no sé, pero no le veo mayor uso industrial, no sé para qué la podrían utilizar la semilla, para alguna artesanía tal vez, ¿verdad? Pero no le veo un uso industrial a la semilla. Diferente al jocote, perdón, al marañón, fíjense bien, donde, si bien es cierto, también la fruta, el marañón, la fruta es lo más grande, ¿verdad? La pepa es pequeña, pero lo que tiene mayor valor industrial es la pepa. Eso lo decíamos la vez pasada. Hay una industria a nivel internacional que distribuyen este tipo de semillas de marañón tostadas y embolsadas, especie de boquitas, que nosotros pues las compramos más que todo de manera artesanal, ¿verdad? A veces en los buses se suben, o en algunos lugares de las ciudades venden semilla de marañón, muy cara, por cierto. Si usted, una bolsita de menos de media libra, pues anda por $5 a veces. Entonces el fruto también se puede aprovechar, el fruto del marañón. De hecho, se pueden hacer algún tipo de bebidas, pero a lo que se le va más que todo buscando provecho es a la pepa o a la semilla, que es la que sirve para hacer las famosas semillas de marañón, o también en Estados Unidos le llaman cachús, ¿verdad? C-A-S-H-E-W, cachús. Así se llaman en inglés las semillas de marañón. Bueno, ya calculamos 2.500 libras de jocotes. Pero ahora vamos a calcular azúcar y vamos a calcular pulpa, ¿verdad? Vamos a calcular y vamos a hacer este cuadrito. Primero, ¿cuántos son los gramos que tiene cada tarro? Cada tarro son de 375 gramos. Entonces vamos a poner acá 375. No le vamos a poner unidades porque después la vamos a aplicar en alguna fórmula. Entonces aquí tenemos, fíjense bien, la producción, que sería la totalidad de los tarros o botes que vamos a producir, y que según el ejercicio son 1.250 tarros, ¿verdad? Esa es la información básica que necesitamos para poder hacer los cálculos. Ahora, dice que el tarro, cada tarro trae un contenido del 40% de azúcar. Entonces acá sería 40%. Por lo tanto, si el 40% es azúcar, el resto sería el 60%, que sería perdón, aquí se me fue no, está bien, 60% de pulpa. Hemos ignorado el agua porque agua lleva. De hecho, no se puede hacer jalea sin agua, ¿verdad? Lo que se hace para la jalea, bueno, si usted la quiere hacer de manera artesanal, yo a veces cuando estaba cipote me gustaba hacer esos experimentos, aunque gastaba un montón de gas porque se lleva mucho cocimiento. Usted pone, por ejemplo, quiere hacer una jalea de fresas, pone cierta cantidad de fresas, azúcar, agua a cubrir, ¿verdad?, las fresas, no a llenar la olla con el agua, sino que cubra más o menos las fresas. Se echa una cantidad de azúcar y luego se cose, se deja que hierva, y cuando ya hierve usted le baja la llama y deja que empiece a reducir el agua, y entonces aquello se va haciendo una consistencia más densa, ¿no? Y entonces
Ya a cierto punto ya es jalea. Eso es prácticamente una jalea, ¿no? Agua, azúcar y una fruta. En este caso que sería el jocote. El total entonces sería el 100%, ¿no? Obviamente. Ahora bien, vamos a calcular los gramos por tarros. ¿Cuántos gramos de azúcar lleva cada tarro? Para calcular los gramos de azúcar por tarro, lo que nosotros vamos a hacer sencillamente es multiplicar, fíjese bien, el contenido de cada tarro, a 375 gramos, por el porcentaje de azúcar que lleva el tarro, ¿verdad? Entonces, 375 por el 40% nos va a dar los gramos de azúcar que cada tarro lleva. Tomando en cuenta lo que ya dije, hemos obviado el agua, porque en todo caso el agua en su mayor parte se evapora, ¿no? Al final queda más prácticamente el azúcar revuelta con la fruta. Entonces, cada tarro llevaría 150 gramos de azúcar. ¿Por qué? Porque es el 40% de 375. Y de pulpa, obviamente llevaría la cantidad de gramos por tarro multiplicado por el 60%. O sea, 225 gramos de pulpa. De pulpa. Entonces, hacemos la suma. Y esto nos tiene que dar, obviamente, 375 gramos, que es lo que lleva el tarro. Ya identificamos la proporción que lleva de cada cosa en términos de gramos. Cada tarro lleva 150 gramos de azúcar contra 225 gramos de pulpa. Aquí en nuestro país la pulpa, ¿cómo se llama? La confundimos con la cáscara. La gente le llama pulpa a la cáscara. Pero si usted busca en el diccionario, la pulpa es la fruta, es la comida, lo que llamamos la comida. Son términos que varían de acuerdo a la región. Nosotros aquí la pulpa, por ejemplo, dice pulpa de café, le llamamos a la cáscara del café. Pero realmente la pulpa es la carne de la fruta, así es del melocotón, de la manzana o de otro tipo de fruta. Esa es la pulpa. Lo mismo ocurre con el término zumo. Zumo, usted va a España, dice quiero tomarme un zumo. Un zumo es un jugo, ¿verdad? Un zumo de naranja, un zumo de fruta, de uva, un zumo de fresa, bueno, así como ellos hablan. Pero nosotros el zumo le llamamos a ese líquido que despide la naranja, por ejemplo, cuando apretamos la cáscara. Eso no sé qué nombre tiene realmente, pero nosotros a eso le llamamos zumo. Y que cuando el zumo cae en el jugo, lo amarga, ¿verdad? Queda amargo el jugo. Hasta la naranja hay que saber cómo exprimirla. Bien, ya con eso yo voy a calcular ahora los gramos totales. Fíjese bien, los gramos totales serían la cantidad de gramos que lleva cada tarro por la cantidad de tarros que se van a fabricar, que tenemos ahí arriba, que son 1250 tarros. Quiere decir que yo necesito multiplicar 150 gramos por 1250 tarritos, y eso me va a dar 187.500 gramos totales por la producción completa. Y de pulpa yo voy a necesitar 225 gramos por tarro por 1250 tarros que se van a fabricar. Entonces yo necesito 281.250 gramos de pulpa. Y por lo tanto la suma sería gramos de azúcar más gramos de pulpa, me da los gramos totales. Serían 468.750 gramos de azúcar y pulpa revuelto, ¿no? O sea, si usted multiplica los 375 gramos por 1250 tarros, le va a dar esa misma cantidad. Pero yo necesito libras. ¿Cuántas libras totales necesito de azúcar? Entonces nosotros sabemos que una libra de azúcar tiene una libra de cualquier cosa
es aproximadamente igual a 454 gramos. Hay quienes lo redondean y ponen 450, ahí ya le están robando 4 gramos a cada libra. No es exacto, pero más o menos es 453 punto y algo de gramos, que redondeado llega a 454 gramos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para convertirlo? Lo que vamos a hacer, no vamos a hacer el factor, ¿no? Simplemente voy a dividir, fíjese bien, los gramos totales entre 454 gramos que tiene una libra. Mentalmente imagínense el factor de conversión, ¿verdad? Ponemos que una libra equivale a 454 gramos. Libra arriba, 454 gramos abajo. Se eliminan los gramos y quedan libras. Son 413 libras de azúcar, las que yo necesito. Y de pulpa yo necesito, voy a hacer lo mismo, voy a dividir la cantidad de gramos entre 454 gramos. Entonces me quedan 619.49 gramos, libras de pulpa. Y por lo tanto voy a sumar las libras y me quedarían, yo necesito 1032.49 libras en total de todo. Ese total no tiene mucho sentido porque realmente son cosas de diferente origen, azúcar y pulpa, pero es bueno saber cuál es el peso total de todos los tarros. Obvio, aquí no se toma en cuenta cuánto pesa el tarrito puede ser de plástico o generalmente las jaleas se venden en tarros de vidrio. Estamos hablando aquí de lo que se conoce como peso neto. Porque cuando usted, fíjese bien, eso lo vamos a aprovechar el punto para ver esos dos conceptos, tres conceptos mejor dicho. Vamos a hacer así nomás. Hay tres conceptos cuando usted habla de productos envasados, encajados o como usted lo quiera ver. Hay algo que se llama peso bruto. Hay peso neto. Y hay algo que se llama tara. No sé si en algún momento les hablé de estos tres conceptos, pero si no lo hice, aquí vamos. Y si lo hice, pues probablemente se les olvidó. El peso bruto es el peso de todo el producto junto con el empaque. Ese es el peso bruto. Entonces, si fuera la jalea, obviamente sería vamos a ver si podemos hacer esto. Permítanme. No tengo el lapicito, pero podemos hacerlo así de manera. Como que usted tenga el tarrito aquí, ¿no? Conste que con el mouse estoy haciendo esto. Acá, este es el tarro, ¿no? Entonces, y aquí está la jalea adentro. El peso del tarro junto con toda la jalea es el peso bruto. Digamos que pesa, aquí solo nos dan gramos de peso bruto. Digamos que pesa 500 gramos el bote con todo y jalea. Por poner un ejemplo, ¿no? Digamos que pesa 500 gramos. Pero el peso neto son 375 gramos, que es lo que pesan los ingredientes que lleva Entonces, ¿qué es la tara? La tara es la diferencia entre el peso bruto y peso neto, ¿verdad? Que en este caso usted hace la diferencia, son 125 gramos, que en este caso sería el peso del tarro, solo el tarro de vidrio. Entonces, el peso bruto es el peso completo de todo el producto junto con el empaque. El peso neto es lo que pesa propiamente el contenido del producto, en este caso la jalea. Y la tara es el peso del empaque, ¿verdad? Sea un envase de vidrio, a veces viene, por ejemplo, los televisores vienen en caja,
Esa es la tara, el peso de todo lo que lleva, lo que le llaman embalaje, ¿no? Todo lo que va alrededor. Los tres conceptos, pues que ahorita los acabamos de aprender y que de aquí en adelante cuando usted vea un producto y diga, fíjese bien en los productos que compra su mamá o usted compra alguna crema o compra alguna jalea, compra alguna mayonesa. Fíjese bien que a veces no, la tara no la mencionan, pero sí mencionan peso bruto y peso neto. La tara se calcula, ¿no? Restando. De hecho, esto del peso bruto y peso neto toma mucha mayor importancia cuando se habla de cargamentos más grandes. Por ejemplo, el café, cuando el café se lleva a... Hay básculas especializadas para peso de café y de otro tipo de productos, así que vienen en camiones. Entonces, las básculas estas son enormes, ¿no? No son básculas de esas que usted ve en el hospital que se lo pesan a los pacientes, ni mucho menos las que se ven en algunas fábricas que son también un poco grandes. Ahí son básculas que están pegadas al suelo. Entonces se sube el camión cargado de café, por ejemplo, se sube el camión cargado de café. Se toma nota de cuánto pesa el café el camión cargado, ese es el peso bruto, ¿verdad? Luego se baja el camión y se descarga. Se descarga. Luego ya descargado, se vuelve a subir el camión a la báscula y se vuelve a pesar. Entonces el peso del camión vacío es la tara. Entonces al peso que tomaron inicialmente, que es el peso bruto, le restan la tara, que es el peso del camión vacío, y obviamente que nos va a resultar el peso del café. O sea, para no estar pesando saco por saco. Se pesan el camión cargado, toman nota, pesan el camión vacío, toman nota, restan ambos valores y lo que da es el peso del café. Aproximado porque nunca es exacto, pero se evita el hecho de estar descargando el camión y pesando saco por saco. Bien, ya aprendimos algo más. Vamos ahora, ya con esa información solo nos quedan dos cositas. La cantidad de azúcar que la pide el ejercicio dice que la adquieren cuántos quintales de azúcar. Y lo que nosotros hemos calculado son libras de azúcar. Son 413 libras. Entonces voy a poner acá las 413 libras. Y yo sé que un quintal son 100 libras. Entonces hago aquí la conversión, 413 entre 100. Entonces yo necesito 4.13 quintales de azúcar. 4.13 quintales de azúcar. Entonces ya puedo decirle al encargado, mira, comprate 5 quintales, porque si voy a comprarla así el azúcar a granel, pues no la venden por bolsas, la venden en sacos llenos de azúcar. Entonces, de 100 libras cada uno, entonces son 5 saquitos, ¿no? A menos que te compres sacos de 200, que también puede darse. Bien, pero también dice que necesitamos calcular arrobas de pulpa. Arrobas de pulpa. Entonces tenemos que son 619.49 libras de pulpa. Uy, aquí está calculado. 669.49. No, aquí está mal. 649 libras de pulpa. Entonces yo sé que una arroba equivale a 25 libras. Entonces simplemente aquí divido 669.49 entre 25 y me da 26 punto, aquí está, no está redondeado, ¿no? Hay que redondearlo. Aproximadamente 26.78 arrobas de pulpa. 26.78 arrobas de pulpa. Ahora, no hemos determinado si de las 2.5 toneladas de jocote nos va a alcanzar, porque no sabemos realmente cuánta pulpa nos sale de esa cantidad de jocotes. Ahí es donde entran los laboratorios de algunas empresas para hacer ese tipo de cálculos.
El problema es que cada jocote es distinto, ¿verdad? Hay jocotes chiquitos, hay jocotes grandes, hay, depende de la variedad de jocotes, jocote más carnudo que otro, ¿verdad? Eso también influiría. Hay jocotes que salen malos, salen podridos, salen resecos, esos no tendrían que tomarse en cuenta, entonces hay que hacer un estudio para determinar por lo menos cuánta pulpa nos sale de X cantidad de jocotes o de X cantidad de peso de jocotes. Porque el jocote pues no se vende por unidad, a menos cuando está escaso, sí, no, te dan cuatro jocotillos por 2 coras, ¿no? Pero cuando está en abundancia, obviamente se compra por libras o por quintales, por tonelada, ¿no? Bien, ese sería el ejercicio de las jaleas. La guía que les voy a mandar hay algunos ejercicios parecidos, no de jalea, de otras cosas, pero el principio es el mismo, ¿no? Son los procesos que usted va a hacer. Yo espero que usted sea un poco creativo, van a haber algunos que le van a dar guerra, así se lo digo desde ya. Pero para eso estamos, para aprender. La idea es darnos duro para aprender, porque si las cosas son muy sencillas, no tiene mayor mérito haberlas aprendido. Eso es un hecho. Las cosas que cuestan son las que al final tienen valor porque son las que nos dan un valor agregado como profesionales al final. Vamos a este otro caso que es un poquito diferente. Dígame. ¿Verdad que allá anteriormente Ajá. son 619,49? Uh-huh. Ahí Ángela. Sí y tiene. usted le ha puesto 669. Sí, tiene razón. Calculémoslo de nuevo. Pues sí. Sí baja, ¿no? Son 24.78 arrobas. Sí. Está bien que me corrijan, porque ahí mi capacidad de memoria ha ido bajando bastante. Yo antes tenía una memoria o sea, extraordinaria, digo yo, porque sí, de todo me acordaba. El problema de los que tenemos buena memoria es que también sufrimos más porque las cosas malas que nos han pasado las recordamos con mayor detalle. Entonces sufrimos más cuando pasamos algo malo. Pero al tener buena memoria es... Pero eso se va perdiendo con el tiempo. Bien, entonces corregimos ahí 619.49. Vamos a este ejercicio que es el último, con esto vamos a terminar la sesión. Por ahí les mandé un comunicado de la universidad sobre los parciales y pues creo que ustedes están claros que la preocupación más grande de la administración de la universidad en este momento pues es la parte económica, porque según comentaba el señor decano, pues que algunos como que se han tomado muy a la ligera la cuestión de los pagos y prácticamente no van al día con sus pagos. Entonces el llamado es que por favor hagamos los pagos. Y con respecto a lo que le decía el compañero al principio, la cuestión del 2 de noviembre, pues obviamente no vamos a tener sesión de ningún tipo porque el día de asueto hay que respetar que muchos de ustedes probablemente vayan a ir a algún cementerio a visitar a algún familiar, ¿verdad? Entonces eso hay que respetarlo, no vamos a hacer, les va a quedar en todo caso el 60% del parcial que lo van a entregar el día viernes. Y el parcial propiamente dicho, así el parcial en línea, teórico, lo vamos a hacer probablemente el 16 de noviembre, en un ratito ahí, de chiquito el examen. Bueno, vamos con este ejercicio así rápidamente. En una fábrica de muebles se elaboran mesas de madera y dentro de los materiales utilizados se encuentra el plywood o plywood, como le llamamos nosotros aquí, en nuestro país le llaman plywood, de 1.5 pulgadas de grueso para la superficie de las mesas. So, usted hace unas mesitas de plywood de 1.5 pulgadas de grueso. Es bien importante entender que hay cierta información que los problemas le dan, pero que sirven solamente para darle contexto al ejercicio, pero a la hora de calcular no se necesitan. En este caso el grosor de la tabla es un dato más, pero al final no se va a utilizar. Ahora, es parte de su aprendizaje entender qué datos sí le van a servir y qué datos no le van a servir, ¿verdad? En este caso yo de entrada digo que ese dato no les va a servir, pero es para darle un poquito de contexto, ¿no? El plywood es una madera, le llaman madera
madera prensada o madera procesada. O sea, no es madera pura, porque la madera pura es el cedro o el pino que se cortan los tablones a partir de los troncos de los árboles, ¿verdad? En un aserradero ahí cortan las tablas de cierto grosor dependiendo del tamaño que se requiera. Y en el caso del plywood o el durapanel, que es otro material parecido al plywood, pero es mucho más sencillo, es como madera molida, ¿no? Es una madera molida que luego se hace como que usted hiciera una masa para tortillas y hace después las tortillas. Entonces se hace la madera. El durapanel es mucho más sencillo, es madera mucho más fina, entonces más fina en el sentido que es bofita, ¿no? Pero bueno, esa es cuestión para los carpinteros. Ahora, aquí sí viene lo importante. Dice, la cual tiene una medida de 40 centímetros por 30 centímetros. Esa es la medida de las tablas que van a servir para las mesas. 40 de ancho por 30 de largo. Siempre el ancho va primero y el largo va después. Fíjese bien. Cuando usted vea una medida ahí que 40 por 30, está diciendo que tiene 40 de ancho y 30 de largo. Y cuando se le agrega una medida más, entonces ya estamos hablando de grosor. Entonces si dice 40 por 30 por 10, sería 40 de ancho por 30 de largo y 10 de grosor. Pero aquí en este caso el grosor ya sabemos que es 1.5. Entonces la tablita diera 30 de ancho por 40 de ancho por 30 de largo. Estas piezas deberán troquelarse a partir de pliegos de 2.5 metros por 1.75 metros. ¿Qué es troquelar? Troquelar es, por aquí tengo la figura, la voy a usar. Este es el pliego grandote. Mire, usted tiene un pliego de 2.5 por 1.75 metros. Claro, como la medida de las tablitas para las mesas está en centímetros, entonces trasladamos los metros a centímetros. En este caso es bien sencillo, no necesitamos ni siquiera usar factores. 2.5 metros equivale a 250 centímetros, porque son 100 centímetros por metro. Entonces, si son 2 metros, serían 200 centímetros, pero como son 2.5 metros, son 250 centímetros y el largo serían 175 centímetros, ¿verdad? Y entonces aquí lo tenemos. Este es el listito, es cada pliego y las medidas de el ancho y el largo. Aquí está el largo. Entonces, fíjese bien, esta figurita chiquita representa la medida de las mesitas, ¿verdad? Las tablitas para las mesitas que tienen 40 de ancho y 30 de largo. No son medidas exactas, esto es una ilustración. Entonces, troquelar significa que de esta gran tablota, ya sea haciendo uso de una máquina, un serrucho o lo que sea que la fábrica tenga disponible, va a troquelar, o sea, va a ir como cortando de una en una las tablitas hasta completar las tablitas que salgan del pliego, ¿no? Y ahí es donde va a estar el problema nuestro, saber cuántas tablitas vamos a sacar de cada pliego. Entonces, el troquelar es cortar, por ejemplo, puede ser madera, puede ser cartón, puede ser hule, cualquier material, metal, ¿verdad? Puede ser hasta metal donde usted va a troquelar. Y eso se puede hacer de diferentes maneras, depende del material que usted vaya a troquelar, ¿verdad? Bueno, sigamos porque ya nos está comiendo el tiempo. No quiero que vayamos a... No, yo creo que lo terminamos antes de tiempo. Aquí es bien importante la lógica suya y ponerse en el puesto de quien va a hacer el trabajo, ¿no? Dice ahí, ¿cuántas superficies se refiere a las tablitas para la mesa? Pueden obtenerse con 50 pliegos de madera con el mínimo de desperdicio. Eso es bien importante, o sea, siempre va a haber sobrante de material que no necesariamente va a ser desperdicio. Ahí dice desperdicio, pero al final ese material se usa para otras cosas. Pero aquí dice con el mínimo desperdicio.
puede sobrar material. O sea, ese es un hecho que casi siempre va a sobrar material. Calcule el material utilizado y el sobrante en metros cuadrados. Bueno. Aquí pues es bien importante también entender la forma del material, en este caso tanto el material, el pliego del cual se va a sacar las mesitas, como la tablita para las mesitas son rectangulares. Eso es una ventaja, porque si fueran redondas, ahí es otro pisto, ¿verdad? Y si fueran en forma de rombo, sería otro problema. O sea, aquí estamos en la forma más sencilla de poder sacarlo. Por el momento nos vamos a olvidar de los 50 pliegos. Los 50 pliegos los vamos a usar hasta el final. Ahorita no nos interesa esos 50 pliegos. Vamos a trabajar como si solo fuera un pliego. Así vamos a entenderlo ahorita. Un pliego nada más. Bueno. Antes que nada vamos a sacar la información de cada pliego. ¿Cuánto es el ancho del pliego? Dice que el ancho del pliego son 250 centímetros, ¿verdad? Lineales, porque ahí no son cuadrados. Y el largo son 175 centímetros. Y la superficie, que esto se refiere a las mesitas, dice que de ancho la mesita tiene 40 centímetros y de largo tiene 30 centímetros. Entonces vamos a sacar el área o la superficie de cada pliego y el área o superficie de cada tablita. Aquí como que esto tiende a confundir. Vamos a ponerle tablita, chiva. Tablita. Así no hay. Y aquí le vamos a poner también tablitas. La verdad que los salvadoreños tenemos la tendencia a hablar así, ¿no? En forma muy coloquial. Y así nos entendemos. Tablitas. Bien. ¿Cuánto es la superficie en centímetros cuadrados de cada pliego? Para sacar la superficie nosotros sabemos por definición geométrica que es ancho por largo. Entonces voy a multiplicar ancho por largo. 250 por 175 me da 43.750 ¿qué? Centímetros cuadrados. Cada pliego tiene 43.750 centímetros cuadrados. Bien importante que tanto la medida de los pliegos como de las tablitas tienen que estar en centímetros o en metros o en la unidad que yo decida, pero todas tienen que estar en la misma unidad de medida. Si no, entonces hay problema. Y entonces el área de la superficie de las tablitas sería 40 por 30. Son 1.200 centímetros cuadrados. Eso es lo que tiene cada tablita. Entonces aquí a la par voy a calcular en forma así, a lo bruto, cuántas tablitas me salen de cada pliego. Para eso yo voy a dividir, fíjese bien, el área del pliego entre el área de la tablita. Entonces me salen 36.4583 tablitas. Ese sería el máximo de tablitas que me podrían salir de cada pliego, ¿verdad? Pero no es tan sencillo como decir que son 36 tablitas y media, porque la forma en que el material se va a troquelar tiene que ver. De ahí que vamos a tener dos formas de troquelar. Y aquí es donde quiero que ponga mucha atención. Fíjese bien. Si nosotros hacemos de la forma 1, vamos a suponer que la forma 1 es que yo voy a troquelar así. Aquí le voy a dar vuelta. No sé por qué me lo pone diferente. Yo quiero que me quede casi igual que el otro. Yo puedo poner las tablitas de ancho a ancho, ¿no? El ancho de la tablita con el ancho del pliego. Ir poniendo por aquí otro y aquí otro y así sucesivamente. Y luego arriba hasta llegar al final. Entonces significa que yo voy a poner el ancho de cada tablita con respecto al ancho del pliego. Y por lo tanto el largo de la tablita iría también con respecto al largo del pliego. Entonces la primera forma sería, fíjense bien,
voy a dividir el ancho del pliego entre el ancho de la tabla. Y me da 6.25. Quiere decir que si yo pongo estas tablitas al ancho del pliego, me saldrían 6 tablitas aquí en total. Y me sobraría una colita ahí, ¿verdad? Ese punto 25 es una colita, ¿no?, que me sobra. Y igual voy a dividir el largo del pliego entre el largo de la tablita. ¿Verdad? Y me da 5.833333. Me saldrían entonces, aquí, ¿verdad? A este lado, aquí me saldrían 6 a lo ancho y me saldrían a lo largo, me saldrían, ¿cómo se llama? 5. ¿Verdad? Y me sobraría 0.83. A eso se refiere esto. Pero la otra forma es que yo ponga el ancho de la tablita con respecto, más bien, el ancho de la tablita con respecto al largo del pliego y el largo de la tablita con respecto al ancho, o sea, cruzado. Entonces voy a decir lo siguiente. Igual, 250 entre 30, ¿verdad?, cruzadito, ancho con largo, me saldrían 8 piezas, me sobrarían .33. Y luego la otra sería el largo del pliego entre el ancho de la tabla. Y ahí me saldrían 4 piezas nada más, a lo largo, a lo ancho, perdón. A lo largo, perdón. A lo largo me saldrían 4 y a lo ancho me saldrían 8. En ambos casos, si yo compruebo esto por esto, me da cabal, ¿verdad? Las 36 y la Juana. Y acá igual, yo digo este por este, 8 por 4 y la Juana ahí, o sea, 36. Estamos cabal, ¿no? El problema es que yo no puedo sacar un cuarto de pieza de tablita, tengo que sacar tablitas enteras. Entonces tengo que ver cuántas tablas completas. Aquí le vamos a quitar los decimales. Entonces van a ser 6 tablitas completas en la forma 1 y en el otro serían 5, porque ahí no puedo aproximar porque son completas, ¿verdad? Ese punto 83 no es una tabla completa, solo enteros. Acá en la otra forma serían 8 completas contra 4 completas. Entonces ahora yo voy a multiplicar, fíjese bien, ambos números. Me da 30. Y en la forma 2 me da 32. ¿Qué significa? Que usando la forma 1, que es ancho con ancho, largo con largo, me saldrían 30 tablitas. Pero si uso la forma 2, que es ancho con largo y largo con ancho, me saldrían 32. Me saldrían 2 tablitas más colocándolas de esa manera. O sea, ahí donde usted puede ver de que la forma en que usted coloque la tablita que va a troquelar, así van a ser el número de piezas que usted va a necesitar. Quiere decir que nos vamos a ir por la opción 2. La forma 2 es la más efectiva, siempre y cuando, fíjese bien, ¿cómo se llama? La naturaleza y la forma o la naturaleza del material lo permita. Porque hay material que si usted lo hace a lo largo o a lo ancho, ya no da lo mismo. O sea, la forma en que está hecho el material, sobre todo las telas tienen un lado para poder cortarse. De hecho, no se pueden cortar siempre a lo largo o a lo ancho y no siempre se cortan al derecho o al revés. Hay telas que tienen derecho y tienen revés. Pero en este caso, como es madera, pues el material es un poco más homogéneo y se puede cortar de ambas formas, ¿no? O imagínense que tuviera, digamos que los pliegos tuvieran un veteadito, ¿verdad? Y usted quiere que las mesitas, el veteado les quede horizontal. Entonces, si las corta de la otra manera, le van a quedar verticales el veteado, ¿verdad? Entonces, ahí hay cosas que hay que considerar. Pero aquí consideramos que el material es homogéneo y no hay ningún problema si es a lo largo o a lo ancho. Vamos a calcular el material con la opción 2. Entonces, ¿cuántos pliegos son? 32. ¿Cuánto lleva cada
cada tablita lleva 1200 centímetros cuadrados de material. Entonces usted va a gastar o va a aprovechar de los pliegos, de cada pliego, 32 por 1200 centímetros cuadrados le va a dar 38.000 ¿qué? Centímetros cuadrados, ¿verdad? Le va a dar 38.400 centímetros cuadrados. Correcto. Pero ¿cuánto es el material disponible que usted tiene? Usted tiene 43.750 centímetros cuadrados disponibles, que es el largo por ancho del pliego, ¿verdad? Entonces, estos también son centímetros cuadrados. Uy, le sube a cúbico, este está loco. Va, ahí está. ¿Cuánto es el sobrante? El sobrante va a ser igual, fíjese bien, al material completo menos el material utilizado. Entonces le va a sobrar 5.350, o sea, le va a sobrar un pedazo de madera que va a tener un área de 5.350 centímetros cuadrados por cada pliego. Eso le va a sobrar por pliego. Entonces, si usted quiere para los 50 pliegos, sencillamente se multiplica cada cosa por 50. Entonces 50, eso lo puede hacer usted, multiplique 38.400 por 50 y le va a dar cuánto es el material total que usted va a utilizar, y 43.750 por 50, ese es el material total disponible, y 5.350 por 50 pliegos le va a dar cuánto sería el sobrante, ¿no? ¿Qué va a hacer ese sobrante? Una regla, ¿no? Va a ser una regla de cierto ancho y de cierto largo y cierto ancho, que eso no lo pide el problema. Y ahí está, llegaríamos con este ejercicio. Un poco complicado por rato, pero es cuestión de usar un poco la lógica, ¿no? De todas maneras, ha quedado el video grabado y puede consultar luego usted en YouTube. Quedamos por ahí, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Dígame. Va que la presentación del miércoles pasado todavía no la subió a la plataforma. No, es que he tenido problemas con el video porque me grabó. O sea, quedó grabando, pero ya me enseñaron ahí cómo se puede editar y para cortarle esa parte. Hoy mismo voy a tratar de subirle todo lo que está pendiente. Oye, bueno, muchas gracias. Bueno, nos veremos entonces posteriormente. El próximo miércoles no tenemos actividad y hoy mismo les mando el 60% del parcial. Muchas gracias.